Mejor no digo breve, porque siempre que dice uno que breve, pues se alarga muchísimo, ¿no? Pero sí la idea es platicar con ustedes, así que voy a dar el mensaje que traigo preparado, y si hay tiempo después de la comida y alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes, ¿no? Saludos desde luego al gobernador, a Marcos Alberto Covarrubias, a su señora esposa, y quiero refrendarle, gobernador, primero mi gratitud por su hospitalidad, por su invitación, y también a él y a todos ustedes, amigas y amigos. Mi presencia aquí no es solo para dar algunas buenas noticias, sino, como ustedes verán un poquito más adelante, sino también, sobre todo, para refrendar categóricamente que estoy seguro que iniciará una nueva etapa de mucho mayor colaboración entre el gobierno de Baja California Sur, entre Sud California y el gobierno federal. Aquí vamos a estar fuertemente con ustedes para impulsar el desarrollo de este gran estado. Saludo al magistrado Ignacio Bello, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y al diputado Gil Cueva, presidente de la Gran Comisión del Congreso, al ingeniero José Antonio Agúndez, presidente municipal de Los Cabos, al general Jorge Calvillo, comandante de la Tercera Zona Militar, y al vicealmirante Arturo Bernal, comandante de la Segunda Zona Naval, también a la señora y a los señores presidentes municipales de Baja California Sur, amigas y amigos empresarios, amigas y amigos todos. Primero me referiré a algunos temas económicos que son del interés fundamental de muchos empresarios en el país. Finalmente, después de muchos problemas que sufrimos por estar tan cerca de Estados Unidos en el momento en que se colapsa la economía norteamericana, recuerden que 2009 fue la peor crisis económica que se tenga registro desde 1929, 80 años antes. Nos hemos venido recuperando afortunadamente, y nos hemos venido recuperando bien. Desde luego no a las tasas que necesita México, pero sí, qué bueno que hoy estamos registrando crecimiento y generación de empleos en lugar de recesión y desempleo. Cerramos el 2010 con una tasa de crecimiento de 5.4, la mayor tasa de crecimiento en 10 años. Se generaron 850,000 nuevos empleos formales en el país, también el más alto número de empleos que jamás hayamos tenido para un solo año. Y cuando digo empleos formales, primero son empleos nuevos netos. ¿Qué quiere decir? Que no son todos los empleos, nada más los registrados en el Seguro Social, es decir, incluso sin considerar los empleos generados en la economía informal, y son netos, es decir, no son las nuevas plazas nada más, sino ya descontados los empleos que se pierden. Es decir, nuevos empleos seguramente hubo más de 1 millón, pero ya descontadas las bajas y las renuncias, neto registrados en el Seguro Social y en el ISSSTE, es decir, pagada su cuota obrero patronal, para que nos entendamos, son 850,000 nuevos empleos. En el 2011 seguimos creciendo, quizá no al mismo ritmo, pero sí de una manera muy importante. En el primer trimestre ya registramos tasas de crecimiento importantes del 4,6%. Empleos, ahorita al mes de mayo que cerró hace unos días, ya se han creado 327,000 nuevos puestos de trabajo, lo cual es una buena noticia que sigamos generando empleo. Aquí en el Estado, la economía del Estado siguió más o menos el ritmo de la economía nacional, un crecimiento de 5.5%. En el sector turismo, del que depende fundamentalmente la vida de este municipio y otros, creció 7.6% la actividad turística. Se han creado en lo que va del año aquí en Baja Sur casi 3,000 empleos formales, que es 8% más de lo que se había registrado en el año 2010, en las mismas fechas. México tiene, a diferencia de lo que está ocurriendo, me acuerdo que antes los países en desarrollo, y particularmente latinoamericanos, pues éramos los de las crisis y los de la inestabilidad, los de los problemas económicos, las crisis de deuda, de insolvencia, de déficit altos. Ahora, curiosamente, los países que están registrando esos problemas son, fíjense ustedes, los europeos, ¿no?
Se está discutiendo de Grecia, por ejemplo, que ya no tiene cómo pagar su deuda y le están mandando a la quiebra. Problemas muy graves en Islandia, que tiene quebrado totalmente su economía, su sistema bancario. En Irlanda, en Portugal, en la propia España. Incluso, ¿quién lo iba a creer? Pero el riesgo país, como se llama, que no es otra cosa sino el diferencial en las tasas de rentabilidad, las tasas de interés, que generalmente toman los mercados para invertir en un país o en bonos de un país, por ejemplo, en la deuda de un país. El riesgo país de España y de otros países es mucho más alto que el riesgo país de México en este momento. Tenemos una economía en crecimiento, tasas de inflación, por cierto, muy bajas, 3.2% de inflación, de las más bajas que se hayan registrado pues, en varias décadas en México, a pesar de que hay un entorno internacional de alto crecimiento de precios de lo que se llaman commodities, de materias primas, de alimentos, de energía. Incluso este mes de mayo los precios, el nivel de precios en promedio en el país no solo no subió, sino que bajó. Hay una inflación negativa para el mes de mayo pasado. En fin, hay buenas noticias en el flanco económico. Un tema que nos preocupa mucho, desde luego, y la solidez de la macroeconomía mexicana ahora, un déficit público muy bajo, manejable, 2% del PIB. Por darles una idea, el déficit en Estados Unidos andaba por 15% el año pasado, 12 ahorita, más o menos 13. La gran discusión del Congreso americano es, pues ya llegaron a su límite constitucional, ¿cómo le van a hacer ahora? Si van a tener que reducir presupuestos, si van a tener que subir impuestos, en fin. México tiene una economía muy estable. Tenemos reservas internacionales que llegaron la semana pasada a 128,000 millones de dólares, que si le sumamos la cuentita que tenemos a nuestra disposición en el Fondo Monetario Internacional, tenemos un colchón, digamos, para aguantar cualquier crisis que esperamos no ocurra en el ámbito internacional, por 200,000 millones de dólares. Esos 128,000 millones de dólares de las reservas del Banco de México, por ejemplo, son más del doble que toda la deuda externa del gobierno federal, más del doble. Pues, algunos recordarán, seguramente muy pocos, porque aquí veo pura gente muy joven, ¿no?, que en aquellas crisis que eran unas palizas que nos daban a los mexicanos, en la del 87 y la del 94 y la del 76 y la del 80, en todas esas, siempre andábamos pergeñando cuántos dólares le quedaban al Banco de México. Y decían, no, pues es que alcanza para pagar 6 meses de servicio de la deuda. No, pues es que alcanza para 6 meses de importaciones. Hoy nuestras reservas alcanzan para pagar, si fuera necesario, 2 veces toda la deuda externa del país. En fin, hay un entorno muy, muy positivo. Con todo y el problema real que tenemos en México de seguridad y también, y yo diría también muy grande o más grande incluso, de percepción en el ámbito internacional, que entre todos tenemos que mejorar. Cuando digo todos es desde luego gobierno, sector privado, medios de comunicación, en fin. Con todo y eso, el año pasado recibimos 22 millones de turistas, 4,5 más que en 2009. Generaron divisas por casi 12,000 millones de dólares, también más de 5% que el año anterior. Y México se ubicó, con todo y eso, como la 10ª potencia turística del país. De hecho, recibimos 22 millones de turistas, viajeros internacionales, pero hay que agregarle más de 6 millones de turistas en cruceros y 49 millones de visitantes que cruzaron la frontera para ir al dentista, para ir a comer, en fin, una cosa así. Entonces, con todo y eso, México es una potencia, lo sabemos por sus recursos, pero también en materia turística ha registrado una actividad importante. Sé que tenemos que empujarla todavía más, tenemos para mucho más, y por eso el Acuerdo Nacional por el Turismo que celebramos este año busca comprometernos a todos, cada quien su parte, para poder impulsar el turismo en el país. Está aumentando también la competitividad de México. ¿Qué cosas han hecho que mejore la competitividad del país? Un poco, dicen, el tipo de cambio, sí, pero ustedes saben, y lo saben muy bien porque lo sienten en sus ingresos también, el tipo de cambio se ha venido apreciando, ¿no?
Es decir, ha venido abaratándose el precio del dólar, cosa que por cierto tampoco era muy común verla en el país, ¿no? Sin embargo, ha ganado México competitividad en otros factores. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Cuando todos los países estaban aumentando tarifas comerciales y barreras al comercio, nosotros bajamos las tarifas del 12% al 5% promedio. ¿Y eso qué provocó? Que muchas empresas manufactureras en el país, desde la que produce televisiones en Tijuana o la que produce automóviles en Chihuahua o en Hermosillo, esas empresas pudieron adquirir insumos de todo el mundo, los más baratos y más competitivos. Y esa apertura hizo que los productos mexicanos, particularmente manufacturas, se volvieran más competitivos. Por eso, por ejemplo, la producción y venta y exportación de automóviles en México creció 50% el año pasado. Somos más competitivos ahora. Y lo dicen varios indicadores, por ejemplo, el del Banco Mundial, uno que se llama Doing Business. Cuando yo entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 entre los mejores lugares para hacer negocio, de 124. Hoy ya pasamos al lugar número 35. Somos de los países que más han avanzado en competitividad de acuerdo con el Banco Mundial. Y estamos más adelante, por ejemplo, que países como Brasil, o como India, o como China, los llamados BRICS, o Rusia. Estamos más adelante de cualquier otro país latinoamericano, de acuerdo con el índice de hacer negocio del Banco Mundial. Para otros, por ejemplo, para una consultora que se llama AlixPartners, empezó a evaluar quién era más competitivo, por ejemplo, para venderle a Estados Unidos. Llegó a la conclusión de que México es el lugar más competitivo del mundo para manufacturas que tienen como destino Estados Unidos, más que China. Incluso nosotros lo hemos hecho, un estudio que demuestra que un refrigerador hecho en China y puesto en un almacén, en una tienda en Estados Unidos, es 8% más caro que el mismo refrigerador hecho en México y colocado en el mismo almacén. En fin, hay varios indicadores que nos han ayudado y que nos han empujado. Baja California Sur, bueno, ¿qué otra cosa nos ha hecho ganar competitividad? Que estamos invirtiendo en la gente. Por ejemplo, una buena noticia que voy a dar al rato, que vamos a inaugurar un nuevo hospital del Seguro Social aquí en Los Cabos, es que vamos a llegar ya a que Baja California Sur sea el primer estado que logre la cobertura universal de salud, es decir, médico, medicinas y tratamiento para cualquier sudcaliforniano que lo necesite. Algo que no ha logrado muchos países en el mundo, ¿no? Todavía tenemos que arreglar ahí algunas cosas de plazas de médicos, en fin, que ustedes saben, la salud se descentralizó allá a finales de los 90, corresponde a los estados, pero pues ahí el gobernador pues encontró pues algunos problemas y vamos a ver cómo podemos echarle la mano a Baja Sur, pero estamos llegando a cobertura universal de salud. Estamos invirtiendo en la gente, que es lo más importante. ¿En qué otra cosa estamos invirtiendo? Por ejemplo, en educación. Desde que yo soy presidente, por ejemplo, hemos hecho 91 nuevas universidades y hemos ampliado 47 más. Y más que a nivel universidad, a nivel de prepas, de bachilleratos, de CECITEX y CECICH y CONALEPS y en fin, son tecnológicos. Hemos hecho más de 800 nuevos bachilleratos, con lo cual, muchos especializados, por cierto, a la parte técnica. Con lo cual, hoy en México se están graduando cada año más de 90,000 ingenieros o técnicos en el país. Es decir, hoy por primera vez en la historia, yo creo, se están graduando más ingenieros o técnicos en México que en Alemania, o que en Canadá, o que en Brasil, por ejemplo. Y eso naturalmente le da una gran fuerza a la industria, entre otras la manufactura, porque ya no se trata nada más de manufactura, de hacer con las manos, sino de intelecto y de talento, porque nuestros chavos ya están diseñando partes automotrices, están diseñando, por ejemplo, algo que me impresionó mucho, el avión de el motor de General Electric, que es el motor que sustenta el Airbus 380, el avión más comercial más grande del mundo. En fin,
un gran talento que está empujando también hacia arriba la competitividad del país. De Baja Sur, comento nada más algunos datos. El año pasado, la llegada de turistas extranjeros por vía aérea, que es la fundamental, creció más del 12% respecto a 2009. Entre enero y abril de este año 2011, la actividad estuvo ya 11% respecto de lo que ya registraba en el 2010. Según el dato que tengo, la ocupación en Los Cabos promedio fue casi 20% mayor a 2009, el año pasado. Probablemente haya variaciones, pero podemos platicar de ello en un momento más. En fin, amigas y amigos, no quiero alargarme mucho en esta intervención, ya de hecho me alargué, pero termino con algunas cosas nada más. Primero, que estábamos trabajando muy fuerte por Baja California Sur. Yo recuerdo alguna reunión que tuvimos con algunos de ustedes en una de mis visitas. Una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era impulsar el Programa Nacional de Infraestructura en Baja Sur. Y por lo que he comentado con el gobernador, y qué bueno que me lo corrobora así, ya van avanzando algunos proyectos. Por ejemplo, vamos a terminar la ampliación de la carretera de Los Cabos hacia La Paz, hacia la capital, una muy buena carretera a mi juicio, 4 carriles. Pues no sé si es en la mayor parte o en todo el recorrido, ya ni me acuerdo. A ver, el director, todo, ¿no? Sí, pues en eso quedamos, sí. Qué bueno que pregunto primero, porque si no. Y también había un pendiente que es, desde luego, y no crean que no se me olvide, el libramiento aquí mismo, San José, Cabo San Lucas. Y recuerdo que yo les había dicho, bueno, pues ayúdenme, le decía al gobernador entonces, mira, echemos la mano. Ustedes ayúdenme a conseguir los derechos de vía y yo, pues, nos aventamos la carretera, la concesionamos, a ver cómo hacemos. Y eso nos fue atorando y atorando porque no se liberaban los derechos de vía. Hoy puedo decirles, y qué bueno, me da mucho gusto decirles, que finalmente logramos liberar al 100% el derecho de vía. Ya está haciéndose el proyecto ejecutivo y en el próximo trimestre vamos a lanzar la licitación para el libramiento San José, Cabo San Lucas, que esperemos poder terminar el año que entra. Finalmente, otra cosa que me dijeron que no dijera, pero dos cosas que me dijeron que no dijera, pero pues la verdad es que sí hay que decirla porque no es fácil pues venir aquí a Los Cabos. Como ustedes saben, México, que ha venido trabajando muy fuerte en presencia internacional, organizamos la COP16, que fue un éxito en Cancún, hemos participado en las Naciones Unidas, hemos participado en el G8, G5, estamos participando en el grupo de los 20, este año se va a realizar en Francia el G20, y por primera vez en la historia el G20 se va a realizar en México el próximo año. Y lo que voy a proponer en la próxima reunión, que ya está la sede para México, pero voy a proponer que la reunión del G20 sea precisamente aquí en Los Cabos. Gracias. Gracias, amigo, gracias. Yo sé que me dirán ustedes que bueno, pues ahora sí que si son 20 los que se reúnen, pues ahora sí que 20 habitaciones como quiera que sea cualquier fin de semana, ¿no? Pero sí somos 20, un poquito más los que nos reunimos ahí. Pero imaginen ustedes la logística para traer pues, al presidente de Estados Unidos, al de Rusia, al de Francia, al de España, la de Alemania, en fin. Realmente es una reunión bien importante, la más importante yo creo del mundo. Pues es una logística entre seguridad, asesores, staff, periodistas, que los requerimientos que nos han puesto es, por ejemplo, tener disponibles entre 8 y 10 mil habitaciones de muy alto nivel, ¿no? Y Los Cabos sé que cumple con eso. Pero sí, también hay otras sedes en México, desde luego, que pueden serlo. Pero yo les voy a pedir que me ayuden a sacar adelante este compromiso. Yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito mucha colaboración del sector empresarial de Los Cabos. Necesito mucha colaboración, que sé y me da mucho gusto que la tendré del gobernador Marcos Covarrubias, del alcalde, en fin. Pero necesitamos jalar parejo todos para que eso sea un éxito. Y no solo porque se van a ocupar 8 o 10 mil cuartos en esa fecha,
sino también porque vamos a poner a Los Cabos, a Baja Sur y a México en el foco de la atención internacional, en el foco del interés mundial, que se hablen tantas cosas positivas que tenemos y que generalmente no se hablan. Así que para ello también, si es necesario, a lo mejor no es indispensable, pero también estamos pensando construir un centro de convenciones, un lugar donde pueda reunirse efectivamente la gente aquí. Lo vamos a hacer aquí. Ahí sí. Gracias. Vamos a hacer un centro de convenciones. Sé que se podría llevar a cabo las reuniones laterales en algunos hoteles y lugares, en fin, pero creo que es mejor que podamos concentrar las cosas, eso es lo deseable. También aquí les voy a pedir que me echen mucho la mano, ¿no? Necesitamos cumplir perfectamente lo que dice la ley, pero ir a toda prisa en ello. Entonces, pues bueno, esas son las cosas que yo quería comentarles. Así que me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. De corazón les digo que vamos, con todo lo que les platico y más, vamos a tener una muy buena época para este querido y bello estado, que además, digo, yo lo visito además y desde hace mucho tiempo, aquí muy privadamente, porque primero pues venía en labores políticas, pero luego me dio gusto por venir a ver las ballenas religiosamente cada año, siempre vengo. Hoy, por cierto, me encontré una persona, cosas de la vida, ¿no? Que yo me acuerdo haber ido a, ¿qué era? ¿Miguel Alemán? Yo no me acuerdo. ¿Sí? A López Mateos, perdón. Ya me equivoqué de presidente. A López Mateos, que es un pueblito pues pequeño en la costa. Dormí en una casa muy modesta. Iba yo con algunos amigos de Baja California Sur y fui a ver las ballenas por primera vez. Le estoy hablando hace casi 20 años. Y me acuerdo que un profesor ahí de la escuela, en fin, con quien también nos saludamos, hasta me prestó una cámara fotográfica, ¿no? Y ahora me encuentro que el profesor es el secretario de Educación aquí en el Estado. Espero que sí sea el mismo, profe, ¿no? No va a ser. Entonces sí. Pero ahí estamos. Y bueno, ya no voy a López Mateos, ahora voy ahí porque hay una pista en la Salina, precisamente Guerrero Negro, en la productora de sal, ahí en Ojo de Liebre, donde pues está uno de los santuarios más importantes del mundo. En fin, yo no les sigo porque yo me pico mucho hablando de los temas ambientales, pero pues muy buen provecho y aquí vamos a estar con mucho cariño, con muchas ganas, echándole todo a Baja California Sur. Muchas gracias. Platicamos.